Ok, ¿en qué nos habíamos quedado? Estábamos acá, ¿no? Muy bien. Fíjense, ahora ya nos rebasaron los del 3. Hay que emparejarnos. ¿Me sacaron estas? ¿Y los de 60? No. Hay que sacarlas. ¿Cuánto valen las de 30? Esta hay que racionalizarla. ¿Por qué nos gusta racionalizar? Porque luego vamos a tener que hacer operaciones con estos valores y tener las raíces en el denominador nos da lata. ¿Cómo se racionaliza? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo quito una raíz cuadrada en general? ¿Cómo la puedo eliminar? Elevándola, ¿no, profe? Ajá, al cuadrado, ¿no? Entonces, una manera de elevar al cuadrado implica ¿qué? ¿Hacer qué operación? Multiplicarla, ¿no? Entonces, si multiplico un número por sí mismo, lo elevo al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Entonces, lo que hago es, como tengo raíz cuadrada de 3, la multiplico por la raíz cuadrada de 3, y para no alterar mi fracción, ¿sí? Multiplico también arriba. ¿Alguien se acuerda de esta técnica? No. ¿Qué me da? 1 sobre raíz cuadrada de 3. Bueno, siempre le voy a dar lo mismo, ¿no? Pero lo que quiero es transformarla en otra cosa un poquito mejor. Entonces multiplico, ¿no? Multiplico el numerador y numerador y denominador, ¿no? 1 por raíz de 3, ¿qué me da? Raíz de 3. Uh-huh. ¿Y raíz de 3 por raíz de 3? ¿Profe, ese se cancela? O bueno, ¿se convierte en 1? No. Si multiplicas raíz por raíz, ¿qué te da? ¿Raíz cúbica? Raíz cuadrada. Les pego. Sí, cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Cómo diablos? Si tienen esto por esto, ¿qué les da? 9. Raíz de 9. Si las multiplican, sí las pueden agrupar así. Lo que no pueden hacer es esto. Esto sí no. Pero en la multiplicación sí. ¿Y cuánto es raíz de 9? 3. O también lo pueden entender así, ¿no? Entonces va la raíz con el 2. Cualquiera de las dos, como le entiendan mejor. Entonces aquí me da 3. Y lo que hice fue quitar la raíz del denominador. Me queda una fracción equivalente a esta, pero sin raíces abajo. La cotangente, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la cotangente? ¿Es cateto qué? Estamos en 30, ¿eh? Cateto adyacente, que es 3 raíz de 3, sobre hipotenusa, perdón, sobre opuesto, que es 3. Y aquí está papita, ¿no? Porque ¿qué sale? Raíz de 3, ¿no? Se simplifican los 3 solitos. Me queda la raíz de 3. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. 3 raíz de 3, ¿no? 6 entre 3.
2. 2. Sobre raíz de 3, ¿no? Hago la misma trampita de aquí, ¿sale? Multiplico por raíz de 3 sobre raíz de 3. ¿Y me da cuánto? 2 por raíz de 3. Quién sabe, pero es el doble, ¿no? Sobre raíz de 3 por raíz de 3, ¿qué da? 3. Y finalmente la cosecante de 30, que será cuánto? Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? 6 entre 3, ¿cuánto da? 2. 2. ¿Vale? Y los de 60, pues ya sabemos cuánto sale, ¿no? O sea, hago el mismo razonamiento. ¿Cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me tiene que dar? El seno de 60 es cateto opuesto sobre hipotenusa sobre 6, ¿verdad? Cateto opuesto de 60, ¿eh? Sobre hipotenusa, 3 entre 6 se simplifica y me queda media raíz de 3 o raíz de 3 entre 2. El coseno de 60 es cateto adyacente entre hipotenusa. 3 entre 6 igual a 1/2. La tangente de 60 es cateto opuesto entre adyacente. Se simplifica y me queda la raíz de 3. Y me van a decir que ¿qué? Que ya se me chorreó la tinta. Y nos acordaremos de que pues la cotangente es la tangente de la tangente de ser la cotangente, ¿no? O igual, ¿no? Cateto adyacente sobre opuesto. 3 entre 3 raíz de 3. Es este mismo. Pues esto me tendrá que dar la raíz de 3 entre 3. La secante de 60 es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante de 60 es hipotenusa sobre cateto opuesto. 6 sobre 3 raíz de 3. ¿Sale? O sea, 2 sobre la raíz de 3. Y racionalizado, 2 raíz de 3 sobre 3. Son esas más cruzadas, ¿no? Y fíjense lo interesante, ¿no? Puedo hacer esto mismo, lo que les decía, ¿no? Inclusive sin valores. Fíjense. O sea, parto del mismo supuesto, ¿no? Ahí. Ahí está. O sea, parto del mismo supuesto, ¿no? Agarro un triángulo equilátero. ¿Qué propiedad tiene el triángulo equilátero? Que sus ángulos miden, ¿qué? Lo mismo. 60 grados. Lo corto a la mitad, ¿sí? Lo corto a la mitad para que me quede un ángulo de 60 y uno de 30 y el ángulo recto. Pero entonces, yo le pongo aquí un valor, ¿cuánto quieren? X. Entonces, ¿cuánto vale este lado? Y. Pero ¿cuánto vale? Este sí lo puedo sacar. O sea, no en número. Pero acuérdense que originalmente, ¿qué tenía? Vale 3, ¿no? No. Originalmente, ¿qué tenía? ¿Un triángulo qué? Equilátero. Entonces, si cada lado vale X, ¿cuánto vale este cachito? Un medio de X. La mitad de X. Exactamente.
¿Vale? ¿Y cuánto vale Z? Que es la altura, ¿no? ¿Cuánto vale Z? X. No, no. ¿Cuánto vale Z? Pues por Pitágoras. ¿Qué es lo que va a ocurrir? X al cuadrado menos un medio de X al cuadrado. Exactamente. O sea, lo hago todo, pero con, ¿cómo se llama? Con X. ¿Sí? O sea, si la hipotenusa X al cuadrado debe ser igual a media X al cuadrado más Z cuadrada, ¿no? Entonces, efectivamente, Z cuadrada, pasando restando, va a ser X cuadrada menos media X al cuadrado. Si elevo al cuadrado, ¿esto qué me da? Un 1 al cuarto cuadrado, 1. X al cuarto de cuadrado X al cuadrado. y 2 al cuadrado, correcto. Y si hago la resta, ¿qué me da? 1 por 4, X cuadrado por 4, 1 por 1, 1X cuadrada, ¿no? Hacemos la resta, 4 menos 1. ¿Y entonces cuánto vale Z? 3X cuadrada sobre 4. Esta es Z cuadrada. ¿Cuánto vale Z? La Pues raíz la raíz de de 3X cuadrada. 3X sobre 4. ¿Quiénes tienen raíz aquí? El 3 no. El X cuadrada y el 4. Raíz de X cuadrada. X sobre Raíz de 2. 4, 2. Entonces, ¿esto cuánto vale? Raíz de 3 por X sobre 2. Y hago lo mismo, ¿no? Seno de 30 es cateto opuesto entre hipotenusa. Media X entre X, ¿qué da? Pam, pam. Medio. Coseno de 30, cateto adyacente, raíz de 3X sobre 2, entre hipotenusa X. X entre X. Y me terminan quedando los mismos. ¿Sí? Porque siempre se van a simplificar las X. Porque todos los lados están en términos de X. Cada que yo divida este entre este entre este, se van a simplificar las X y me van a quedar las puras fracciones. Fíjense qué padre. Pero las podemos hacer con un número conocido. Aquí la cuestión, la ventaja de hacerlo con X es que me doy cuenta que es válido para cualquiera. ¿Sí? Eso es lo bonito del álgebra, ¿no? Que pues, ¿cuánto vale X? ¿Quién sabe? Pero las relaciones que hay entre los lados son estas. Y no dependen de X. Ok, para los de 45, el lunes, nos quedamos discutiendo esto y hicieron un razonamiento interesante. ¿Se acuerdan? Nada más lo único que les falló, perdón, era esta suposición. O sea, parto de un rectángulo, lo corto por una diagonal y el problema es que estos dos ángulos siempre van a ser complementarios, siempre van a dar 90. La cuestión es que no puedo afirmar que son iguales a menos que diga que el rectángulo es ¿quién? En eso nos habíamos quedado el lunes, ¿no? El planteamiento estaba correcto, lo único que no era cierto era que estos dos ángulos eran iguales. Tenía que dar una particularidad más. ¿Cuál fue? Que tenía que ser un cuadrado. Que tiene que ser un cuadrado. ¿Sí? El razonamiento de que la suma de los ángulos, o sea, la diagonal parte
al rectángulo en dos triángulos iguales, ¿sí? Es correcta. Y entonces estos dos ángulos deben sumar 90 grados. Pero yo necesito que sean de 45. ¿Sí? Entonces, de este rectángulo tengo que darle un caso todavía más específico, que es que sea un cuadrado. Entonces, si tengo un cuadrado, ahora sí, y lo partimos por la diagonal, ya tengo mis ángulos de 45. ¿Sí? Inclusive, por alguna razón, no sé por qué, me decían que lo hiciera así. También sale, ¿eh? Si quieren lo hacemos así. Y entonces, bueno, pues aprovechando que ya vi que siempre sale, independientemente del valor del lado, se puede hacer entonces, asumiendo que el lado del cuadrado mide ¿cuánto? 6. Bueno, yo lo quería hacer con X, pero bueno, órale. Vamos a hacerlo con 6 también. Entonces, si este lado mide 6, bueno, todos los lados miden 6. ¿Qué hubo? Todos los lados miden 6. Entonces, tengo de dos sopas. O agarro este medio triángulo, medio cuadrado, o agarro este pedazo, cualquiera. Normalmente se hace con medio triángulo grande, pero se puede hacer con, vamos a hacerlo con este. ¿Sale? Entonces, lo recortamos. Fíjense que, insisto, yo parto de una propiedad que ya es sabida. Entonces ya está dada por buena. ¿Sí? Entonces vamos a copiar este. Bueno, yo me agarré este ya. Pero se supone que los 4 pedazos son iguales, ¿no? Entonces, lo que sí sé es que los ángulos son de ¿cuánto? De 45. Este es de 90. Y estos, por ser la mitad, deben ser de 45. 45. Y este lado mide 6. ¿Cuánto miden estos de acá? Quién sabe, pero lo podemos sacar, ¿no? ¿Qué letra le ponemos? X y Y. Bueno, pero si los ángulos son iguales, ¿cómo deben ser estos dos lados? Igual. Pues un triángulo isósceles, ¿no? Al menos tiene dos ángulos iguales. Entonces los dos lados deben ser iguales. Entonces aplicamos Pitágoras, ¿no? 6 es la hipotenusa. Entonces, x cuadrada más x cuadrada me tiene que dar 6 al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado de los catetos me debe dar el cuadrado de la hipotenusa. ¿Esto los puedo sumar? Sí. 2x cuadrada debe ser igual a 36. ¿Sí? Paso dividiendo, 2x cuadrada debe ser ¿cuánto? 18, ¿no? Y entonces x debe ser ¿cuánto? Raíz de 18. Díganme dos números que multiplicados les den 18. 9 por 2. Y sale como 3 raíz de 2. Correcto. Entonces cada lado mide 3 raíz de 2. Y entonces, ¿cuánto vale el seno de 45? El coseno y demás números. ¿Cuánto vale el seno de 45?
Ahí está. Cateto, ¿cuál de los? Es lo mismo, ¿no? Los dos son iguales, deben salir lo mismo. ¿Cuál sería el cateto opuesto de 40? Vamos a agarrar este si quiere. ¿Cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuánto mide? Tres raíz de 2. Y la hipotenusa, 6. simplifiquen, ¿qué les da? 1 raíz de 2 sobre 2. Correcto. Y 1 por raíz de 2, pues raíz de 2. Y el 1 queda aquí implícito, ¿no? El coseno. Cateto Oiga, profe. adyacente. Ey, Entonces nos tenemos que aprender así las formulitas para seguir uno coseno. esas ténganlas en un formulario. Va. En la práctica se las van a aprender. Vale. Gracias. Digo, hay que tenerlas a la mano porque luego sí las usamos. Pero sí ténganlas ahí en tus apuntes. Sí, Yo me profe. las sé porque ya, y todos los que sabemos matemáticas, no las sabemos de memoria. Ahorita pregúntanle a su maestra de elite cuánto es el coseno de 60 y creo que quién sabe, ¿no? Igual le voy a preguntar al maestro Alejandro, que es su esposo, ya le dirá, pero si no. O sea, digo, no son cosas que tengamos que andar ahí sabiendo para la vida, ¿no? Pero vale la pena para cosas que van a ocupar más adelante en matemáticas, ténganlas a la mano. Se ocupan mucho en sexto. Entonces tengan estas en su cuaderno y tengan la listita y cuando les pregunte el profe del año que entra, el coseno de 45, ahorita se lo traigo.